Nunca pensé que algo tan simple como una carta pudiera arruinar mi vida. No soy del tipo que cree en esas cosas cursis del romance, pero cuando Stacy llegó a mi vida, todo cambió. Al principio fue como cualquier otra relación, simple y divertida, pero ella era diferente, algo excéntrica, de una manera que me hacía reír, aunque era callada y reservada. No estaba buscando nada serio, pero había algo en ella que me atraía. Al principio eran cosas pequeñas. Siempre encontraba excusas para vernos. Me traía bocadillos que me gustaban, ese tipo de cosas. Pero luego vinieron las cartas. Al principio no parecían nada fuera de lo común. Me daba una después del trabajo o la metía en mi bolso si estábamos pasando el rato. Las cartas no eran largas. Solo unas pocas frases sobre cómo había sido su día, algo dulce sobre cómo había pensado en mí. Era lindo, realmente lindo. Me parecía encantador, me hacía sentir especial, tal vez porque no estaba acostumbrado a ese tipo de atención. La mayoría de las personas con las que había salido no eran así. Era diferente y me gustaba, pero con el tiempo se volvió demasiado. Era como si cada día hubiese una carta. Una mañana encontré una en el bolsillo de mi abrigo al ir al trabajo, luego otra en mi auto al volver. Las cartas seguían llegando. Ya ni siquiera eran notas, eran ensayos, a veces de 10 páginas. Escribía sobre todo, lo emocionada que estaba por verme, o cómo no podía esperar para contarme sobre su día. Recuerdo una noche, después de un día especialmente largo de trabajo, llegué a casa y encontré otra carta en mi almohada. Me sentía abrumado con todo, el trabajo, la familia, la vida en general, y simplemente me golpeó todo de una vez. No quería ser desagradecido, pero empezaba a sentirme atrapado. No sabía si estaba siendo un imbécil, pero decidí mencionarlo. Le dije, de forma casual, que no necesitaba escribirme una carta todos los días, que las apreciaba, pero que ya era un poco demasiado. Al principio, pareció tomárselo bien. Solo sonrió y dijo algo como, «Está bien, lo entiendo». Pero después de eso todo cambió. No fue inmediato, pero sí notorio. Comenzó a alejarse. Nos veíamos menos y cuando lo hacíamos, ya no era igual. Era como si se hubiera cerrado por completo. Sus ojos ya no brillaban como antes. No estaba tan entusiasmada por verme o hablarme. Sus respuestas eran más cortas. Había una frialdad en ella que no podía identificar. No quería sobrepensarlo, pero era obvio que ya no era la misma. Así pasaron unas semanas. Pensé que tal vez solo necesitaba espacio. No sabía qué más hacer. Ella no volvió a mencionar las cartas, y yo tampoco, pero sentía cómo la distancia crecía entre nosotros. Me decía a mí mismo que probablemente era solo una fase, que todo mejoraría. Pero no fue así. Una noche, al llegar a casa después del trabajo, todo había cambiado. Abrí la puerta de mi apartamento y al entrar, sentí olor a humo. Al principio pensé que quizás había dejado una vela encendida, pero cuanto más avanzaba, más fuerte era el olor. Y entonces lo vi. Las cartas, todas y cada una de ellas, las que me había escrito durante los últimos meses. Al principio no lo comprendí del todo, pero lo entendí cuando vi las cenizas negras en la chimenea. Estaban todas quemadas, no unas pocas, todas. Me quedé parado allí, congelado. El apartamento se sentía inquietantemente silencioso. No podía procesarlo. Sentí un nudo en el estómago. Ella había quemado todas y cada una de las cartas que me había escrito. No fue un error, no fue un accidente. Se sintió intencional, como un mensaje. Pero ¿qué demonios me estaba tratando de decir? No lo entendí hasta el día siguiente. Intenté llamarla, mandarle mensajes, pero no respondió. Fui a su casa y no me dejó entrar. Me quedé afuera, en el porche,
tocando la puerta durante unos 15 minutos, hasta que finalmente abrió. Apenas una rendija. Me miró con unos ojos vacíos. Le pregunté por qué había quemado las cartas, por qué estaba tan fría. Al principio no dijo nada, solo me miró como si no me conociera. Sus ojos estaban muertos, sin emoción. Entonces finalmente habló, pero no fue lo que esperaba. Me dijo que ya no iba a escribirme más, que no haría nada por mí que yo no quisiera, que le pedí que dejara de escribir las cartas, y lo había hecho. No explicó por qué las quemó. Solo me miró como si yo ya debiera entender. Algo hizo clic en mi cabeza, pero no podía entender qué era. Sus ojos parecían lejanos, como si no estuviera realmente allí. Ni siquiera estaba molesta, ni enojada, ni triste. Solo vacía. Me dijo que no podía estar más cerca de mí, y eso fue todo. Cerró la puerta y me dejó parado en el frío, confundido y, honestamente, un poco asustado. Nunca volví a verla. Intenté buscarla un par de veces después de eso, pero había desaparecido por completo, sin señales, sin mensajes, nada, como si se hubiera evaporado en el aire. No pude entender qué le había pasado o qué fue lo que hice. Antes había sido tan dulce, tan atenta, incluso un poco intensa, pero después de que le pedí que dejara las cartas, fue como si hubiese activado algo. Ya no era la misma persona. Todavía no lo entiendo. No sé si trataba de enseñarme una lección o si todo fue algún tipo de juego enfermizo. Pero aprendí una cosa con seguridad. Ten cuidado con lo que pides. A veces las personas no solo cambian, desaparecen, y tú te quedas recogiendo los pedazos. Es curioso cómo puedes estar tan seguro de algo, y de repente todo se te viene abajo, como cuando crees conocer a una persona y luego te das cuenta de que solo eras un capítulo pequeño en su historia. Eso fue exactamente lo que pasó con Zach. Al principio todo era normal. Salíamos, nos conocíamos, lo típico. Era encantador, siempre divertido. Tenía una forma de hacer que todo pareciera fácil, como si fuera este tipo relajado que tenía todo bajo control. Eso era lo que me gustaba de él. Era entretenido y pensé que podía confiar en él. Pero la confianza es algo extraño, ¿no? Es fácil de dar, pero difícil de recuperar una vez que se pierde. Zach era excelente, actuando como el novio perfecto. Al menos eso parecía para mí. Salíamos, tomábamos algo, hacíamos pequeños viajes. Todo parecía bien. No era una relación en la que estuviéramos en contacto constante, pero aún así pasábamos suficiente tiempo juntos como para pensar que significaba algo. No estábamos profundamente comprometidos, era casual y eso me parecía bien, o eso creía. Pero entonces empecé a notar cosas, pequeños detalles que no encajaban. Como que siempre estaba demasiado ocupado para vernos ciertos días, o desaparecía durante unos días sin una explicación clara. Decía que estaba ocupado con el trabajo o con cosas personales y yo lo dejaba pasar. Después de todo, no éramos exclusivos. No era mi lugar hacer muchas preguntas, ¿verdad? Entonces un día me enteré de que había otras chicas. No solo una o dos, varias. Y no es que lo ocultara bien. No era un experto en mantener secretos. Simplemente se le escapó. Estaba hablando con uno de sus amigos en una fiesta y creo que escuché mencionar a su otra novia. Al principio me reí pensando que era una broma, pero mientras la conversación continuaba, empecé a juntar las piezas. No era una broma. Zach había estado saliendo con otras mientras estaba conmigo. En ese momento me di cuenta de cuánto me había envuelto en él. Me sentí estúpida, pero al mismo tiempo no podía soltarlo. No quería confrontarlo. Todavía no. No estaba lista para enfrentar la verdad, aunque ya la sabía. En lugar de eso, decidí seguir el juego un poco más. Tal vez recibiría alguna señal, alguna confirmación de que valía la pena.
Pero esa señal nunca llegó. Zack no era el chico que yo pensaba. Era peor. Venía a mi casa con una sonrisa, como si no pasara nada, como si yo no hubiera descubierto ya la verdad. Actuaba como si el mundo estuviera de su lado, como si aún estuviéramos en esa fase de luna de miel. Pero yo ya no podía mirarlo igual. Cada palabra suya sonaba vacía. Cada vez que me tocaba, sentía que era solo una más de sus distracciones. Estaba harta, pero no podía alejarme de él. Me había metido demasiado profundo, y la idea de volver a estar sola me aterraba. No quería enfrentar eso. Y entonces, un día, simplemente se fue. Así, sin más. Sin advertencia, sin explicación. Me desperté y el apartamento estaba vacío. Le escribí, lo llamé, nada. Pensé que tal vez estaba ocupado o que algo había pasado, pero pasaron los días y no supe nada de él. Era como si me hubieran borrado de su vida por completo. Intenté distraerme, salí con amigas, me enfoqué en el trabajo, pero había una voz constante en mi cabeza. ¿Qué pasó? ¿A dónde fue? Las preguntas sin respuesta se acumulaban y empecé a caer en espiral. No era solo que me hubiera mentido, era que había desaparecido sin dejar rastro. Necesitaba saber por qué. No fue hasta una semana después que supe la verdad, y me golpeó como un puñetazo en el estómago. Zack se había casado. No conmigo, obviamente. Se había casado con alguien en Nueva Zelanda. No tenía idea de quién era ella, pero sabía que solo había sido otra más. Otro nombre en su lista. Me enteré por una de sus exnovias que también quedó en shock. Al parecer, Zack había estado hablando con ella mientras salía conmigo. Nunca mencionó que se estaba poniendo serio con nadie más. Ella me contó que Zack había volado a Nueva Zelanda hacía unas semanas y simplemente se casó. Había estado hablando con esa mujer durante meses, planeando un futuro con ella, mientras me hacía creer a mí y a otras que aún estaba comprometido con nosotras. Fue demasiado para asimilar. No podía entender cómo no vi las señales, cómo me dejé engañar, cómo fui tan ciega. Me hizo sentir insignificante, no solo porque me mintió, sino porque confié en él, y él no dudó en desecharme. Después de eso, hice todo lo posible por seguir adelante. No quería pensar más en él. Intenté olvidar el tiempo que pasamos juntos, las risas, la forma en que me hacía sentir importante. Pero cuanto más lo pensaba, más furiosa me sentía. Me había usado, y también a muchas otras, sin pensar dos veces. Nunca volví a saber de Zack. No sé si alguna vez pensó en mí o en las demás que dejó atrás. Lo único que sé es que ya no soy la misma persona que era cuando lo conocí. Ya no confío en la gente tan fácilmente. Aprendí de la peor manera que no siempre puedes creer lo que alguien te dice. A veces la gente sabe fingir muy bien. A veces simplemente desaparecen. Y tú solo te quedas preguntándote si alguna vez significaste algo para ellos. Quizá nunca obtenga el cierre que necesito. Tal vez nunca tenga las respuestas. Pero hay algo que sé con certeza. Nunca volveré a enamorarme de alguien como Zack. Nunca. Debí haberlo visto venir, honestamente. Cuando conocí a Lisa, me pareció una chica genial. Salimos en unas cuantas citas, íbamos a bares, cenábamos en lugares sencillos de la ciudad. Todo parecía bastante normal al principio. Conectamos, y no pasó mucho tiempo antes de que estuviéramos saliendo en serio. Pero entonces empezó con pequeñas cosas. Al principio no me parecieron raras, pero ahora, mirando atrás, debería haberlo notado. Lisa tenía esta costumbre. Cada vez que comíamos juntos, pedía un bocado de mi comida. Al principio era algo casual, típico. ¿Puedo probar eso? Zrenia, y no me molestaba. De hecho, me parecía lindo.
Tomaba un bocado de mi hamburguesa o una papa frita de mi plato, y yo me reía. Hacíamos bromas sobre compartir comida. Siempre tenía una sonrisa juguetona cuando lo pedía, y yo pensaba, claro, ¿por qué no? Pero luego se volvió más frecuente. Los bocados ya no eran pequeños. Lisa empezó a pedir más y más. Llegó al punto en que yo pedía algo, y antes de siquiera probarlo, ella ya estaba estirando el brazo por encima de la mesa para tomar una porción de mi comida. Y cada vez decía lo mismo. Oh, solo iba a tomar un poquito. Pero nunca era solo un poquito. Era un bocado entero. Luego 2. A veces empezaba a picar todo mi plato. Al principio me reía, como si no fuera gran cosa, pero con el tiempo empecé a notar algo extraño. Siempre probaba mi comida y luego apenas tocaba la suya. Íbamos a un restaurante, pedía algo sencillo como una ensalada o una sopa, y luego pasaba toda la comida comiendo de mi plato. Mordisqueaba mi sándwich, comía más papas de las que alguna vez se comía de su propio plato. Y no era solo cuando salíamos, también pasaba en casa. Si cocinábamos juntos, ella venía por detrás, estiraba el brazo y tomaba un puñado de lo que estuviera preparando. Decía algo como, «Oh, solo te estoy ayudando», mientras se llenaba la boca con mi comida. Después de unos meses de esto, empecé a frustrarme. Lo peor era que nunca me ofrecía un bocado de lo suyo. Siempre era yo compartiendo con ella. Jamás me miró y dijo, «¿Quieres probar esto?». Empezó a sentirse como si no estuviera compartiendo, sino quitándome la comida. No sabía si lo hacía a propósito o simplemente no le importaba, pero de cualquier forma, me estaba colmando la paciencia. Al principio no quise hacer un drama. No quería sonar como el tipo mezquino que se molesta por comida, pero en el fondo me estaba irritando. Salíamos, miraba mi comida, y ya estaba medio acabada antes de que pudiera siquiera empezarla. Sentía que trataba mi plato como si fuera su buffet personal, y yo, simplemente, era una ocurrencia más. Una noche decidí que ya había tenido suficiente. Fuimos a uno de mis lugares favoritos para comer hamburguesas, y sabía exactamente lo que quería. Llevaba semanas antojado de esa hamburguesa específica. La pedí con queso extra, tocino, todo lo bueno. Cuando llegó a la mesa, ni siquiera la levanté de inmediato, solo la miré, admirando lo bien hecha que estaba. Ya podía saborear ese primer mordisco, pero, como un reloj, Lisa extendió la mano para tomarla, y ahí fue cuando perdí el control. Al principio no dije nada, solo miré su mano acercándose a mi hamburguesa, y luego hice algo que jamás pensé que haría. Tomé mi plato, caminé hasta el basurero y tiré toda la comida. Así de simple, mi hamburguesa perfecta, toda. Ya no me importaba, no quería que probara ni un bocado, ni una sola papa frita. El rostro de Lisa se volvió pálido. Me miraba, paralizada, con la mano aún en el aire, donde antes estaba mi hamburguesa. Estaba completamente sin palabras, como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. No me importó. No iba a dejar que me arruinara otra comida. Estaba harto. Ella estaba impactada. No se veía molesta, sino más bien confundida, como si no entendiera por qué había reaccionado así. Me senté de nuevo, aún enojado, tratando de calmarme. No quería armar una escena, pero una parte de mí ya estaba furiosa. No sabía si era porque tenía hambre y no quería compartir, o porque estaba cansado de sentir que siempre tomaba más de lo que le correspondía. El resto de la noche fue incómodo. Traté de hablar con ella sobre lo que había pasado, pero ella lo minimizaba, como si no fuera la gran cosa. No se disculpó. Ni siquiera reconoció que tenía esa costumbre de tomar mi comida sin pedir permiso. Era como si yo fuera el que había reaccionado mal. Pasó los días siguientes distante. Cuando me escribía, era de forma breve y extraña. Traté de actuar con normalidad,
pero definitivamente había tensión. No sabía si estaba enojada porque tiré la comida o porque finalmente puse un límite. De cualquier manera, ya no se sentía como la misma relación. Intenté hablar del tema de nuevo, pero seguía actuando como si no fuera importante. Nunca enfrentó el problema y sentía que yo era el que tenía que andar con cuidado, mientras ella no se daba cuenta de lo egoísta que había sido. Con el tiempo, nos fuimos alejando. No sé si fue por la comida o por algo más profundo, pero no importó. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. No se trataba solo de la comida. Se trataba de cómo me hacía sentir, como si solo le importara lo que yo podía darle, como si no le importara yo en absoluto. A veces pienso en esa noche y me pregunto si debería haberlo manejado de otra manera, pero al final, no creo que eso hubiera cambiado nada. Cuando te das cuenta de que alguien te está usando, es muy difícil volver atrás. No me arrepiento de haber tirado esa comida. Para ser sincero, se sintió bien decir basta. Nunca pensé que una relación pudiera pasar de ser dulce y casual a una completa pesadilla, hasta que conocí a Dan. Al principio, todo parecía genial. Teníamos esa conexión natural, como si pudiéramos hablar de todo sin presiones. Íbamos al cine, tomábamos algo, hablábamos durante horas. No era algo serio al principio, pero cuanto más salíamos, más sentía que tal vez esto sí podía ser algo real. Pero Dan tenía una forma de meterse en tu cabeza. Era encantador, pero no de la manera típica. Tenía esta confianza tranquila, como si supiera cómo manipular el sistema. Al principio ni siquiera lo noté, pero con el tiempo me di cuenta de que era el tipo de persona que siempre parecía tener un plan. Siempre hablaba de formas de ganar dinero, de cómo buscarse la vida y de la próxima gran oportunidad. Al principio no le di importancia. No estaba equivocado. Tenía un buen trabajo, siempre con proyectos paralelos, y parecía saber lo que hacía. Entonces llegó el día en que me presentó una oportunidad de negocio, algo que sonaba legítimo en ese momento, una forma de ganar mucho dinero reclutando personas para un programa. Cuantas más personas metías, más dinero ganabas. Sonaba a esquema piramidal, pero en ese entonces no tenía el vocabulario para identificarlo. Dan lo hacía sonar como la idea más inteligente. Decía que se trataba de conectar con la gente correcta, vender productos y construir un equipo. Él ya estaba ganando buen dinero con eso, y me prometió que yo también podría si me unía. Lo presentaba como el comienzo de algo grande. Lo pensé un tiempo, pero confiaba en Dan. Pensé, si a él le funciona, tal vez vale la pena intentarlo. Así que lo hice. Pedí un pequeño préstamo para empezar. Dan me guió en todo. Me presentó a su equipo, me ayudó a preparar mi propio discurso para reclutar gente. Al principio parecía inofensivo. Conseguí que unas cuantas personas se inscribieran y pensé, hey, tal vez esto sí funciona. Pero con las semanas, todo empezó a desmoronarse. El dinero que invertía no regresaba. Cuanto más ponía, menos recibía. Pensaba que eventualmente mejoraría, pero no lo hizo. Corría detrás de posibles reclutas, tratando de convencerlos de unirse, pero cada vez se sentía más como una trampa. Dan siempre estaba allí, dándome ánimos, diciendo que debía tener paciencia, que eventualmente rendiría frutos. Usaba palabras como consistencia y confianza, pero todo lo que yo veía era mi cuenta vaciándose como nunca antes. No quería admitirlo, pero me sentía estafado. Empecé a investigar, y ahí fue cuando me cayó el balde de agua fría. Era un esquema piramidal. Los productos eran basura carísima, y todo se sostenía con nuevos reclutas. Los únicos que ganaban dinero eran los de arriba. Todos los demás perdían. Hablé con Dan.
Estaba molesto, confundido, decepcionado. Le dije que quería salirme. Le expliqué que estaba perdiendo dinero y no podía seguir reclutando gente en una estafa. Pero Dan no reaccionó como esperaba. No se enojó. Simplemente no le importó. Actuó como si fuera normal. Dijo que era mi culpa por haberme metido. No mostró empatía. No intentó ayudarme a recuperar mi dinero. Solo encogió los hombros y dijo, «Debiste saberlo». Me hizo sentir estúpido por confiar en él, como si todo fuera culpa mía. Nunca intentó compensar mis pérdidas. En realidad, actuó como si esto fuera una lección que necesitaba aprender. Fue como una bofetada en la cara. Estaba allí, parado, sintiéndome un completo idiota traicionado por alguien en quien confiaba. Y lo peor de todo, Dan ni siquiera se inmutó. Me había usado, se aprovechó de mi confianza, y cuando ya no le servía, me desechó. Fue la última vez que lo vi. Intenté contactarlo 1 o 2 veces más, pero me ignoró. Nunca recuperé el dinero. Nunca supe más de él. Dan desapareció como si nunca hubiera existido. Jamás me había sentido tan tonto en mi vida. Y lo peor no fue el dinero perdido. Fue haber dejado que alguien me manipulara así. Dejar que me convenciera de seguir, incluso cuando todo se estaba viniendo abajo. Mirando atrás, no puedo creer que me dejé atrapar en eso. Dan solo me estaba usando, y yo estaba demasiado ciego por la idea del éxito como para verlo. Aprendí por las malas que a veces, las personas en las que más confías son las que más daño pueden hacerte. No creo que jamás olvide cómo se sintió que alguien a quien yo quería me diera la espalda justo cuando más necesitaba apoyo. Todavía no puedo entender cómo terminé metido en ese lío. Quiero decir, sales con alguien, se divierten y luego las cosas funcionan, o no, ¿cierto? Pero ella era diferente. Desde la primera vez que conocí a Ana, había algo extraño, aunque no podía precisar qué era. Era divertida, espontánea, y tenía una energía rara que te hacía sentir como si fueras la única persona en el mundo. Al principio, era embriagador. Pero después de la 5ª cita, todo tomó un giro extraño. Al principio, las cosas con Ana parecían normales. Salíamos, lo pasábamos bien, me gustaba bastante. Era una alma libre, salvaje, que vivía el momento. Recuerdo que en nuestra 4ª cita fuimos a un bar y todo el tiempo tenía una sonrisa traviesa, como si siempre estuviera tramando algo. Pero no le di mucha importancia. Pensé que era parte de su personalidad. Cuando llegamos a la 5ª cita, empecé a sentir que no sabía en qué me estaba metiendo. No es que no me gustara, al contrario, era genial y me hacía reír. Pero había pequeñas cosas que empezaban a sobresalir. Por ejemplo, se ponía demasiado intensa con la idea de que éramos algo, aunque nunca habíamos tenido esa conversación. De pronto soltaba indirectas sobre estar juntos para siempre, cuando apenas estábamos comenzando. Fue en esa 5ª cita que lo soltó. Quería hacerse un tatuaje, pero no cualquier tatuaje. Quería tatuarse mi nombre. Al principio pensé que era una broma. Me reí y le dije que se relajara. Pero no. Lo decía completamente en serio. Me dijo que sentía que era el destino, que estaba destinada a estar conmigo. Pensé que se había dejado llevar por el momento, pero cuanto más hablaba, más claro era que no estaba bromeando. Tenía una mirada en los ojos que me decía que iba en serio. Le dije que no tenía que hacer algo tan drástico, que me sentía halagado, pero que ni siquiera llevábamos tanto tiempo. 5 citas, eso ni siquiera alcanza para saber si una relación va a durar, pero a Ana no le importaba. Ya estaba hablando de ir al estudio de tatuajes al día siguiente. Decía que tenía que hacerlo, que si no, perdería su oportunidad con algo importante. Intenté disuadirla,
pero no me escuchaba. Sentí que no había nada que pudiera decir que cambiara su decisión, así que le dije que si realmente quería hacerlo, era su decisión, pero no estaba nada emocionado con la idea. Al día siguiente, apareció en nuestra cita con una sonrisa orgullosa y extraña. Llevaba un vestido y podía ver un pequeño vendaje en su muslo. No pensé mucho en ello hasta que me dijo que lo mirara. Se bajó un poco el vestido y ahí estaba. En su nalga izquierda, a plena vista, mi nombre tatuado. Dani, escrito en letras grandes y elegantes, claro como el día. Me quedé helado. Lo primero que pensé fue, ¿qué carajos? No sabía cómo reaccionar. ¿Iba en serio? ¿De verdad fue y se tatuó mi nombre sin siquiera hablarlo conmigo antes? Sentí un nudo en el estómago. Parte de mí quería reír pensando que era una broma, pero no lo era. Era real. Literalmente se había tatuado mi nombre. No sabía qué decir. Intenté sonreír de forma incómoda, sin querer herir sus sentimientos, pero no podía asimilarlo. Ese nivel de compromiso era demasiado para mí, especialmente después de solo 5 citas. ¿Cómo se reacciona ante algo así? En los días siguientes, empecé a sentirme cada vez más incómodo con la situación. No podía dejar de pensar en que ella andaba por ahí con mi nombre tatuado, como una especie de sello permanente. Era demasiado rápido. Y siendo honesto, yo no sentía lo mismo por ella. Su impulsividad había ido demasiado lejos, y ahora me sentía atrapado. Para el día 10, supe que tenía que terminar con ella. No era solo por el tatuaje, era la intensidad, la forma en la que ya hablaba como si estuviéramos destinados a estar juntos cuando ni siquiera habíamos definido qué éramos. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien, cuando en realidad me sentía asfixiado. Intenté ser honesto con ella sobre cómo me sentía, pero no lo tomó bien. Se la notaba devastada cuando le dije que no estaba funcionando. No lo entendía. Para ella esto tenía que ser algo permanente, algo significativo, pero para mí era demasiado. Lo peor fue lo que vino después. Ana no podía soltar el tema. No le bastó con que termináramos. Quería arreglarlo. Así que fue al estudio de tatuajes y se lo quitó. No me lo dijo directamente. Me enteré unas semanas después, cuando publicó algo en redes sociales. Era una foto suya en la tienda de tatuajes, con un mensaje triste sobre borrarse un error. Mi nombre ya no estaba, pero toda la situación seguía sintiéndose mal. Tuvo que pasar por ese dolor para deshacer algo que nunca debió haber hecho en primer lugar. No me hizo sentir mejor. No quería que pasara por eso. Lo que se suponía que iba a ser algo divertido y espontáneo, se volvió algo pesado y lleno de arrepentimiento. No podía dejar de pensar, ¿cómo podía estar tan segura de nosotros después de solo 5 citas? Pero más allá de eso, me asustó lo rápido que pasó de ser esta chica cool y relajada a alguien que se tatuó mi nombre sin pensarlo 2 veces. Después de todo eso, no pude evitar preguntarme qué vio en mí. ¿Por qué sentía que ya estábamos destinados a estar juntos? Yo no pensaba así. Aún no estoy seguro de si solo quería que funcionara a toda costa, o si de verdad creía que teníamos algo especial. Sea como sea, nunca voy a olvidar la sensación de ver mi nombre tatuado en ella. Un tatuaje no debería ser lo que define una relación, pero para Ana, de alguna manera lo fue. No sé por qué no lo vi antes. Tal vez estaba demasiado atrapada en la idea del amor, o tal vez quería creer en lo mejor de él. Pero Tom realmente me enredó la mente. Mirando atrás, todavía no entiendo cómo todo se salió de control tan rápido. Llevábamos un par de meses saliendo cuando me mudé con él. Ya sé, demasiado pronto. Todo el mundo te dice que no lo hagas, pero en ese momento,
Todo se sentía bien. No parecía que estuviéramos apurando nada. Encajábamos, o al menos eso creía yo. Los primeros días fueron perfectos. Pasábamos horas hablando, cocinando juntos, viendo películas, todas esas cosas cursis que hacen las parejas. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar. Es curioso cómo unas cuantas palabras pueden cambiar completamente el ambiente. Siempre me encantó cocinar. Llevo en la cocina desde que tengo memoria, ayudando a mi mamá y a mi hermana a preparar comidas. Es algo que me hace sentir en casa. Así que, naturalmente, cuando me mudé con Tom, empecé a cocinar para él. Pensé que era una linda forma de demostrarle que me importaba. Le preparaba la cena después del trabajo, comíamos juntos, realmente ponía el corazón en cada plato. Probaba recetas nuevas, jugaba con los sabores. Pero Tom, él no estaba impresionado. Y no me refiero al típico, está bien que uno da cuando algo no sale perfecto. Él era crítico, de verdad. Cada vez que cocinaba algo, él encontraba fallas. Hacía comentarios sobre cómo se podría mejorar. Empezó a dolerme, pero pensé que tal vez estaba exagerando. Tal vez no cocinaba tan bien como creía. Y entonces pasó. Un día, después de preparar una lasaña casera enorme, me dijo que estaba bien, pero que la lasaña de mi hermana era mucho mejor, que ella sí sabía cocinar. Al principio me reí, como si fuera una broma, pero cuanto más lo decía, más parecía una burla. ¿Quién dice algo así a alguien que está tratando de hacer algo lindo por ti? Intenté ignorarlo, pero lo repitió, una y otra vez. Cada vez que cocinaba, comparaba mi comida con la de mi hermana. Siempre era mejor la de ella. No era solo que mi comida no era suficiente, era como si lo único que importaba era lo que hacía mi hermana, como si mis esfuerzos no valieran nada. Un día, exploté. Preparé un salteado de pollo buenísimo. Estaba orgullosa. El equilibrio de sabores, el punto exacto de cocción, todo perfecto. Se lo serví emocionada. Pero como siempre, lo probó, masticó y puso esa cara. Esa expresión que me hacía sentir como si estuviera perdiendo el tiempo. Me dijo que no estaba mal, pero que el salteado de mi hermana era mucho mejor. Ese fue el límite. Al día siguiente, preparé exactamente el mismo salteado. No cambié ni un ingrediente, pero esta vez le dije que lo había hecho mi hermana. No le dije que lo había cocinado yo, solo quería ver qué decía. Y claro, apenas lo probó, sus ojos se iluminaron. Empezó a decir que era increíble, que sabía igualito al de mi hermana, que era perfecto. Incluso mencionó lo genial que era la receta secreta de mi hermana y cómo lo había dejado sorprendido. Casi no podía creerlo. Era exactamente la misma comida, la que él había menospreciado el día anterior. Lo observé mientras se lo devoraba como si fuera lo mejor que había probado en su vida, y la rabia me hervía por dentro. Y entonces, cuando terminó, le solté la verdad. Esa comida no la hizo mi hermana, la hice yo. Es el mismo plato de ayer. Su cara se desplomó. Por un segundo, parecía un venado atrapado en los faros. No sé por qué, pero verlo así me hizo sentir bien. Quería que se sintiera culpable. Quería que supiera que no era tonta, que se había estado burlando de mí y que yo ya no lo iba a permitir más. Pero su reacción no fue la que esperaba. Solo se encogió de hombros y dijo algo como, no lo dije en ese sentido, que no estaba tan mal, pero que no era tan bueno como el de tu hermana. Intentó retroceder, como si no pasara nada, tan casual, como si no importara que había estado todo este tiempo menospreciándome. Fue en ese momento que me di cuenta de lo mal que estaban las cosas. Ni siquiera se disculpó. No le importaba. Ya no se trataba de la comida. Se trataba de cómo me manipulaba para que me sintiera inferior, de cómo controlaba mis emociones sin que yo lo notara.
Cada comentario, cada comparación había sido una forma sutil de tener el control. No era por los platos, era por su ego. Quise gritarle, quise tirarle el plato en la cara, pero no lo hice. Solo me quedé mirándolo, sintiendo que todo había sido una mentira. La relación, sus palabras, su cariño, todo falso. Yo había estado tratando de complacerlo, de demostrarle que podía hacer algo bien, y todo lo que él quería era destruirme. Esa noche me fui. Empaqué mis cosas y le dije que era el final. Ni me importó cómo reaccionara. No podía estar con alguien que me hiciera sentir que no era suficiente, que jugara con mi mente así. Nunca volví, y no sentí culpa. Tal vez debería haber hablado con él, pero en el fondo sabía que si me quedaba, solo seguiría atrapada en ese ciclo en el que me hacía sentir menos. Me di cuenta de que sus críticas no eran sobre la comida, eran sobre hacerme sentir pequeña. Tom era un manipulador experto y yo había caído en su juego. No sé en qué estaba pensando, honestamente. Creí que todo iba bien. Hester y yo llevábamos saliendo unos meses y tenía la sensación de que ella era la indicada. Hacíamos lo típico, cenas, películas, incluso escapadas de fin de semana. Era hermosa, segura de sí misma, y tenía esa manera de hacer que todo pareciera una aventura. Siempre estaba dispuesta a cualquier cosa, y eso era una de las cosas que más me encantaban de ella. Pero, viéndolo en retrospectiva, debería haber notado las pequeñas señales. Es curioso cómo todo cobra sentido después, ¿verdad? Todo comenzó a desmoronarse aquella noche en la fiesta. Un viejo amigo mío, Mark, nos había invitado a una reunión en su casa. Nada formal, solo unas copas, música y varias personas que no veía desde hacía un tiempo. No le di mucha importancia. Hester estaba emocionada. Decía que le encantaría conocer a mis amigos. Yo también tenía ganas. Al principio todo iba genial. Hester encajó a la perfección, conversaba con todos, los hacía reír, incluso se llevaba bien con personas con las que no pensaba que conectaría. Era extrovertida y tenía ese carisma que cautivaba a quien la conociera. Pero hubo un momento, como una hora después de haber llegado, que lo cambió todo. Yo estaba en la cocina hablando con Mark y algunos amigos más cuando uno de ellos, Ben, me apartó. Tenía una expresión extraña, como si hubiera visto un fantasma. Al principio no dijo nada, solo se quedó mirando a Hester desde el otro lado de la habitación. No le di importancia, pensé que estaba un poco ebrio, pero entonces habló, y sentí que el estómago se me hundía. Me dijo que reconocía a Hester. Pensé, ok, probablemente se hayan visto antes en algún evento, nada grave. Pero Ben no lo soltaba. Me miró con una mezcla de confusión y algo más oscuro que no supe identificar. Siguió observándola y empecé a sentirme incómodo. Al principio lo tomé a broma, pensando que estaba exagerando, pero entonces soltó la bomba. Me dijo que la conocía porque ella había sido stripper, que la había visto bailar en un club tiempo atrás. No recordaba exactamente cuándo, pero estaba seguro de que era ella. Me quedé sin palabras. No sabía qué hacer. ¿La confrontaba ahí mismo? ¿Me alejaba? Tenía que procesarlo. ¿Y si me estaba jugando una broma? Sabía que ella tenía un pasado, todos lo tenemos, ¿no? Pero escucharlo así, como si fuera un simple dato lanzado al aire, me descolocó por completo. Necesitaba saber la verdad. Me disculpé con Ben, que seguía observando a Hester, y fui al salón donde ella conversaba con algunas personas. El corazón me latía con fuerza, sentía una mezcla de vergüenza e incredulidad. No sabía si sentirme enojado, confundido o traicionado. Me acerqué intentando parecer normal, pero no podía dejar de preguntarme, ¿sabía ella que Ben estaba aquí?
¿Lo recordaba? ¿Porque nunca me había contado esa parte de su pasado? Jamás se lo pregunté antes, porque no creía que fuera importante. Pero ahora se sentía como un secreto que flotaba en el aire. Cuando llegué, ella me sonrió como si todo estuviera bien. Pero yo ya no podía ignorar la tensión. Respiré hondo y le pregunté, tratando de mantener la voz serena. Ben dice que te reconoce. Dice que trabajó en un club de striptease. Su sonrisa se desvaneció por un segundo. Pensé que iba a negarlo o restarle importancia, pero en lugar de eso, solo suspiró. Todo se quedó en silencio por un momento. No parecía sorprendida de que lo supiera, casi como si lo hubiera esperado. Me miró fijamente y dijo: sí, lo hice hace un tiempo. Ya no lo hago, pero es parte de quién soy. No sabía qué responder. Creo que apenas murmuré: ¿por qué no me lo contaste? Ella solo se encogió de hombros, como si no fuera gran cosa. Todos tienen un pasado, dijo. Eso no cambia quién soy ahora. Pero ese no era el problema. No era su pasado, sino el hecho de que yo no lo sabía. Y eso dolía más de lo que creía. No se trataba de que hubiera sido stripper, sino de la confianza, de la honestidad. Si estaba dispuesta a ocultarme algo así, ¿qué más podría estar ocultando? No sabía cómo sentirme. Parte de mí quería dejarlo pasar, pero otra parte se sentía engañada. Mi mente empezó a correr. ¿Había bailado para otros de mis amigos también? ¿Ben era solo el comienzo? El resto de la noche no pude dejar de sentirme fuera de lugar. Tenía la sensación de que todos sabían algo que yo no. Y es muy extraño darte cuenta de que la persona con la que sales tiene un lado que desconocías por completo. Te hace preguntarte qué más te están ocultando. Al final de la noche, tuve que irme antes. No podía quedarme fingiendo que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Hester notó que algo pasaba, pero no insistió. Supongo que ya sabía que yo estaba procesando todo a mi manera. Después de esa noche no hablamos mucho, y creo que nunca olvidaré el momento en que me dijo la verdad. No fue por su pasado, fue por el hecho de que no confió en mí lo suficiente como para contármelo antes. Y eso hizo que empezara a cuestionarlo todo. Todavía no sé qué pensar de todo esto. No sé si podré superarlo. Tal vez suene mezquino, pero a veces son esas pequeñas cosas las que la gente oculta, las que te hacen darte cuenta de cuánto no sabes realmente sobre alguien. Todavía lo veo tan claro en mi mente. El momento exacto en que todo se vino abajo. Nunca pensé que algo así me podría pasar. Había escuchado historias sobre personas que eran engañadas por sus parejas, estafadas, traicionadas. Pero siempre pensé que esas eran cosas de mala suerte. Eso no me pasaría a mí. Yo no era ese tipo de chica que se enamora de alguien y no ve las señales. Pero sí lo hice. Y lo peor de todo, pasó de la forma más inesperada. Todo comenzó como cualquier otro sábado por la noche. Stefan y yo llevábamos saliendo un tiempo, y la relación era seria. Estábamos siempre juntos, paseos, noches de películas, cenas. Se sentía bien. Incluso había conocido a algunos de sus amigos y compañeros de trabajo. Parecía realmente interesado en mí, y yo en él. Era una de esas relaciones en las que todo encajaba. Hablábamos de hacer viajes juntos, incluso de planes a futuro. No tenía ninguna razón para desconfiar. Esa noche, él sugirió salir a cenar. Me emocioné. Había sido una semana larga y una buena comida sonaba perfecto. No me dijo a dónde íbamos, solo que era una sorpresa, y a mí me encantan las sorpresas. Cuando vino a buscarme noté que estaba algo raro, distante. Pensé que tal vez había tenido un mal día en el trabajo o algo así. No le di mucha importancia. Condujimos por bastante tiempo. Pasamos varios restaurantes conocidos,
pero no se detenía en ninguno. Seguía manejando cada vez más lejos. Empecé a sentir curiosidad. No tenía idea de a dónde íbamos. Le pregunté un par de veces, pero solo respondía, «Ya verás cuando lleguemos». Finalmente paramos frente a un pequeño restaurante italiano, acogedor, al que nunca había ido. Se veía bonito, tranquilo, romántico, justo el tipo de lugar que él elegiría. Me abrió la puerta y entramos. Había algunas personas cenando, pero no estaba lleno. Me sentía relajada, como si fuera a ser una de esas noches memorables. La anfitriona nos recibió, pero antes de que nos llevara a la mesa, Stefan se detuvo. Vi cómo su rostro se volvió pálido. Su sonrisa desapareció. Parecía que había visto un fantasma. Pensé que tal vez había reconocido a alguien. Pero número. Solo se quedó ahí, como congelado. Iba a preguntarle qué pasaba cuando miré hacia una mesa cerca de la ventana, y los vi. Allí estaban, la esposa de Stefan y sus 3 hijos. Me tomó un momento procesarlo. Casi no creía lo que veía. ¿Su esposa? ¿Sus hijos? ¿Cómo era posible? El corazón me empezó a latir con fuerza. El estómago se me revolvió. Sentía que el suelo desaparecía bajo mis pies. Me quedé ahí, paralizada, mirándolo sin poder moverme. No sé cuánto tardé en comprenderlo. Stefan había estado llevando una doble vida, y yo no tenía ni idea. Su esposa y sus hijos estaban ahí, comiendo como si fuera una noche cualquiera, sin sospechar que yo estaba parada a unos metros. Miré a Stefan. Tenía una expresión de pánico y culpa. Se notaba que no sabía qué hacer, pero en ese momento ya no importaba lo que dijera. Ninguna excusa serviría. La verdad estaba frente a mí, y dolía más de lo que jamás imaginé. No quise armar una escena. No quería confrontarlo ahí, delante de todos, pero tampoco podía quedarme parada. Estaba en shock. Mi mente giraba tratando de entenderlo. ¿Cómo no lo vi venir? ¿Cómo fui tan ciega? Sentí que me iba a poner a llorar, pero me negué a hacerlo frente a él. Me di la vuelta y salí, sin importar lo que hiciera o dijera. Solo necesitaba alejarme. Necesitaba espacio para procesar lo que acababa de pasar. Escuchaba a Stefan llamándome, pero no me detuve. Caminé hasta el coche, con las piernas temblando. Apenas podía sostenerme. Me subí, cerré con llave y me quedé sentada allí unos minutos, intentando respirar. Pero en mi mente solo veía la imagen de su esposa e hijos, comiendo como si nada. Eventualmente, Stefan salió y golpeó la ventana. No la bajé, ni siquiera lo miré. La rabia hervía dentro de mí. La traición me asfixiaba. ¿Por qué no me dijo nada? ¿Cómo pudo mentirme así? Golpeó de nuevo. Sentí ganas de arrancar y huir de él para siempre, pero algo dentro de mí quería escucharlo. Bajé la ventana apenas lo suficiente para que hablara. Intentó disculparse. Dijo que nunca quiso que pasara así, que llevaba tiempo intentando terminar con su esposa, pero no podía. Dijo que me amaba, que planeaba contarme todo, pero no sabía cómo. Se disculpó una y otra vez, pero yo ya no lo escuchaba. El daño estaba hecho. Pensaba, ¿cómo fui tan ciega? ¿Cómo dejé que alguien así se acercara tanto a mí mientras vivía una mentira? Creí que estábamos construyendo algo real, pero todo estaba basado en engaños. Después de un rato, dejó de hablar. Sabía que esperaba que yo dijera algo, pero ya no había nada que decir. Le dije que me dejara en paz y me fui, sin mirar atrás. Han pasado unos meses desde aquella noche y todavía estoy procesando lo ocurrido. No he vuelto a hablar con él. No quiero hacerlo. Rompió mi confianza y no creo que eso se pueda recuperar jamás. A veces pienso en cómo me arrastró a esa situación tan casualmente, sin pensar en cómo podría afectarme. Aquella noche aprendí algo. La gente puede ocultar mucho detrás de una sonrisa.
Y realmente no conoces a alguien hasta que lo conoces de verdad. Ni siquiera sé por dónde empezar con esto. Mirando atrás, todavía no puedo creer que todo haya pasado tan rápido. Pensé que las cosas iban bien con Estela. De hecho, muy bien. Solo llevábamos saliendo un par de semanas, pero sentía que había una conexión. No es que estuviéramos profundamente enamorados, pero me gustaba. Era divertida, inteligente, y sinceramente pensé que teníamos algo bueno. Lo que no sabía era que todo estaba a punto de desmoronarse, de la peor manera posible. Una noche estaba en su casa, viendo alguna tonta serie de realidad en Netflix. Ella parecía algo apagada, pero no le di importancia. Apenas nos conocíamos, así que no esperaba que me contara todos sus problemas desde el principio. Pero de repente, empezó a hablar sobre su enfermedad renal. Al principio no lo procesé. Sabía que había tenido algunos problemas de salud, pero nunca había mencionado algo relacionado con los riñones. Me explicó que sus riñones no estaban funcionando bien y que necesitaba un trasplante. Y entonces soltó la bomba. Me pidió uno de mis riñones, así, sin más. Se me cayó el alma al suelo. No podía creer lo que estaba escuchando. Solo conocía a esta chica desde hacía un par de semanas, y ahora me estaba pidiendo algo tan grande, tan personal, algo que ni siquiera sabía si podía ofrecer. No sabía cómo reaccionar. Le dije que no estaba listo para algo así, que apenas nos conocíamos, que era una decisión demasiado importante. Pero no lo tomó nada bien. No se enojó, al menos no al principio, pero claramente no estaba contenta. En los días siguientes, todo empezó a sentirse diferente. Me escribía, pero había un tono extraño en sus mensajes. Empezó a hablar sobre su proceso, sobre cuánto dolor sentía y cómo solo necesitaba que alguien la ayudara. Y entonces, de la nada, empezó a publicar en Facebook. No solo una o dos publicaciones, sino una verdadera campaña. Compartía historias sobre cómo sus riñones estaban fallando, cómo necesitaba un trasplante y cómo alguien en su vida, yo, tenía la oportunidad de salvarla, pero se negó. No solo se lo contó a sus amigos, lo publicó en todas partes. Me etiquetaba en las publicaciones, ponía mi nombre, dejando en claro que yo era el chico que la rechazó cuando más lo necesitaba. Al principio pensé que era un malentendido, pero cuanto más leía, peor era. Sus seguidores empezaron a comentar. Algunos la apoyaban, otros me juzgaban, todos me atacaban. Gente que ni siquiera conocía me llamaba una persona horrible, preguntando cómo podía permitir que alguien sufriera así. Me hizo quedar como un villano, y yo no tenía forma de defenderme. Intenté hablar con ella. Le expliqué que no quería lastimarla, que no sabía por lo que estaba pasando, que simplemente no estaba listo para una decisión tan grande, pero me ignoró. No quería oírme. Cada vez que entraba a su perfil, había otra publicación, otra queja, otro ataque hacia mí. Se sentía como un juicio público, con todos mirándome, todos juzgándome. Fue embarazoso, humillante. En el trabajo la gente comenzó a hablar del tema. Mis amigos me preguntaban qué pasaba, y yo ni siquiera sabía qué decir. No es que fuera una mala persona, no quería que ella estuviera enferma o sufriendo. Pero tampoco podía entregarle una parte de mi cuerpo a alguien que apenas conocía. No le debía ese tipo de sacrificio. No después de solo un par de semanas de salir. Y entonces, todo empeoró. Empezó a escribirme más seguido, diciéndome cuánto la había herido, lo egoísta que era, que nunca entendería su dolor. Pude notar que se estaba desmoronando emocionalmente. No sabía qué hacer. No quería ser cruel, pero tampoco podía dejar que me forzara a hacer algo que no quería. Una noche, después de aguantar demasiados ataques en línea,
Decidí confrontarla cara a cara. Fui a su casa, esperando poder tener una conversación calmada y aclarar las cosas. Pero cuando llegué, era como si ya no la reconociera. Estaba furiosa, con los ojos llorosos y la cara roja. Repetía que le había roto el corazón, que yo era quien la había traicionado. Me hablaba de cómo se sentía atrapada, cómo necesitaba ayuda, cómo yo era la única persona que podía salvarla, pero no podía hacerlo. No podía simplemente donar mi riñón a alguien que apenas conocía. No era insensible, pero no estaba preparado para una decisión así. Después de esa noche, corté todo contacto. No podía soportar la presión ni la humillación pública. Le dije que no podía formar parte de su vida así, pero no lo aceptó bien. Siguió publicando, siguió arrastrándome por el barro. Perdí amistades. Gente que conocía desde hacía años empezó a tomar partido. Y yo fui quien quedó como el villano. Intenté defenderme, pero ya era tarde. Una vez que algo está en redes sociales, pierdes el control. No volví a saber de ella directamente, pero cada vez que entraba a Facebook o hablaba con alguien que la conocía, veía otra publicación sobre mí. Se hacía pasar por una víctima, como si la hubiera herido intencionalmente, como si yo no tuviera sentimientos, como si el hecho de que yo no quisiera entregar un órgano me convirtiera en un monstruo. Han pasado meses desde que todo eso pasó, y todavía siento las consecuencias. La gente aún me pregunta. Aún recibo mensajes de desconocidos que creen todo lo que ella dijo. Es como una nube que sigue sobre mi cabeza. Y cada vez que creo haberlo superado, aparece otra publicación, otra opinión ajena, y todo vuelve de golpe. No sé qué pasó con Estela. No sé si consiguió el trasplante que necesitaba o si todavía anda por ahí buscando lástima. Pero sé una cosa. Nunca quiero pasar por algo así otra vez. Algunas cosas simplemente no valen el drama, por mucho que alguien quiera manipularte con culpa para conseguirlo. Ni siquiera puedo creer que esté escribiendo esto. Cuando lo pienso todavía me da un poco de escalofríos. Pero supongo que así son estas cosas, cuando descubres que alguien con quien estás saliendo tiene un lado completamente distinto. Conocí a Joey por un amigo en común, en una fiesta. Al principio me pareció bastante cool. Era encantador, divertido, tenía un buen trabajo. Todo parecía normal, pero después de unas semanas de salir, me di cuenta de que normal no era exactamente lo que parecía. La primera vez que entré en su apartamento, no pensé mucho al ver un par de terrarios en una esquina. No es tan raro que alguien tenga algunos reptiles o algo así, pero mientras pasaba más tiempo allí, me di cuenta de que Joey tenía muchas mascotas, muchísimas más de lo que imaginas. Había lagartijas, serpientes, tortugas, incluso un par de tarántulas. Era como entrar a un mini zoológico. Y no del tipo que visitas con tu familia el fin de semana, sino del que te da mal rollo porque no sabes qué se esconde detrás del vidrio. Al principio me pareció algo curioso. No le tengo terror a los reptiles ni a las arañas, pero tampoco soy fanática. Era su cosa. Lo dejé pasar. Hablaba de cómo cada mascota tenía su propia personalidad, como si fueran sus amiguitos. Pero todo se volvió raro cuando empezó a dejarlos sueltos por el apartamento. Entraba a la cocina y había un gecko descansando en la encimera. Me daba vuelta en el baño y una tarántula caminaba lentamente por la pared. Se sentía como un laboratorio, pero no del tipo interesante, sino del tipo de científico loco. Lo peor es que Joey lo trataba como si fuera lo más normal del mundo. Movía a la tarántula del sillón como si fuera un gato. Para él, lo era. Pero todo se descontroló cuando, sin querer, pisé una de sus arañas. Estaba saliendo del apartamento después de una cita. Había sido un día largo y no estaba prestando atención.
Crucé la sala y sentí algo crujir bajo mi pie. Miré hacia abajo y vi la tarántula. Me paralicé. Me sentí fatal. ¿Quién no lo haría? Había pisado a una de sus mascotas, una de esas cosas espeluznantes que andaban sueltas por su casa. No sabía qué hacer. Fue un accidente, pero ya me estaba arrepintiendo de haberme metido en su extraño mundo de reptiles y arácnidos. Joey lo vio todo. Su expresión cambió de inmediato. No solo estaba molesto, estaba furioso. Empezó a gritarme diciendo que no respetaba a sus mascotas, que eran importantes para él. Le expliqué que fue un accidente, que no quería matar a su araña, pero eso solo lo enfureció más. Se fue a otra habitación, caminando de un lado a otro. Sentía la tensión en el aire. Era como si algo se hubiera roto dentro de él. No sabía qué hacer. Me quedé ahí, paralizada. Y entonces dijo algo que me dejó helada. Me dijo que debía arreglarlo. Al principio pensé que quería una disculpa, o tal vez que le comprara otra araña. Pero, número, quería que le hiciera un funeral a la araña. En serio. Quería que tomara el cuerpo, lo pusiera en una cajita y lo enterrara como si fuera un pequeño ritual. No podía creer lo que estaba escuchando. Me quedé en shock. Un funeral para una tarántula. Pero no era una broma. No retrocedió, no lo soltaba, y honestamente, no sabía qué más hacer. No quería perderlo por algo así. Llevábamos un tiempo saliendo, y todo iba bien hasta ese punto, así que lo hice. Puse el cuerpo de la araña en una caja pequeña. Salimos al patio y la enterramos. Todo el tiempo, Joey daba un discurso extraño sobre cómo la araña viviría en el ecosistema, o algo así. No estoy bromeando. Fue como un ritual bizarro. Nunca imaginé formar parte de algo así. Me repetía a mí misma que esto no era normal, pero ahí estaba, en su patio, sosteniendo una cajita con una araña muerta, escuchándolo hablar sobre su amiga. Después del funeral, nada volvió a ser normal. Joey seguía molesto, pero pude notar que había algo más profundo. Se volvió más obsesivo. Cada vez que iba a su casa me hacía quitarme los zapatos. Si me movía muy rápido, me pedía que me calmara para no asustar a sus lagartijas o serpientes. Me sentía como si caminara sobre cristales cada vez que lo visitaba. Nunca sabía dónde estaban los animales, ni cuándo uno aparecería de la nada. A veces estaba viendo la tele y, de reojo, veía una serpiente deslizándose por el suelo, o un lagarto saliendo de debajo del sofá. Se volvió un juego de evitar sus mascotas, y no romper el frágil equilibrio de su reino animal. Al final todo fue demasiado. No podía lidiar con la tensión constante, los rituales extraños y el hecho de que no podía ni caminar sin temor a pisar algo. Joey era un buen tipo, pero esto fue demasiado para mí. Fue un límite. Terminé con él. No creo que olvide el día en que me fui. Parecía molesto, pero no me rogó que me quedara. Solo me observó con esa mirada intensa que había visto antes. Lo último que me dijo fue: si no puedes respetar a mis mascotas, entonces no mereces estar en mi vida. No sé qué fue de Joey después. Escuché que se mudó a otra ciudad, pero una parte de mí se pregunta si todavía sigue ahí, haciendo funerales para arañas, o si encontró a alguien dispuesto a vivir rodeado de serpientes y tarántulas. Sea como sea, me alegra no ser yo. Esta historia todavía me revuelve la cabeza. Honestamente, ni siquiera sé por dónde empezar, pero, viéndolo en retrospectiva, siento que debería haber visto las señales mucho antes. Si algo aprendí de esto es a confiar en mi instinto y no dar el beneficio de la duda cuando algo no cuadra. Conocí a Alex cuando estaba en la universidad. Al principio parecía genial, de esas personas con una energía contagiosa, siempre haciendo bromas.
siempre pasándola bien cuando salíamos con amigos en común. Al principio no lo pensé demasiado, pero empezamos a hablar más a solas y eventualmente empezamos a salir. Llevábamos unos meses de relación cuando las cosas comenzaron a ponerse raras. Al principio no era nada grave, lo típico de una pareja, pero luego noté que empezó a pedirme ayuda con cosas que me resultaban sospechosas. No era el tipo de ayuda común que das por cariño. Me pedía dinero, y eso era extraño, porque siempre decía lo independiente que era y cuánto detestaba pedirle ayuda a los demás. Así que cuando me pidió dinero para pagar el alquiler del lugar donde vivía, pensé que era algo puntual. Después de todo, nunca me había pedido nada antes. Supuse que estaba atravesando una mala racha, pero las peticiones no paraban. Recuerdo que empecé a sentirme incómodo. El alquiler era para una casa que compartía con otras personas, pero aquí está el detalle. Yo nunca había visto esa casa. No era un lugar donde viviéramos los dos. Me pedía dinero para un sitio en el que ni siquiera había estado. Me decía que le estaba costando mucho pagar y que si yo pudiera ayudarla, significaría mucho para ella. Pero no me sentía bien con eso. Todavía estábamos conociéndonos. No teníamos cuentas compartidas ni nada parecido. Así que le dije que no podía ayudarla. No me sentía responsable de pagar un alquiler de un sitio donde yo ni vivía. Ahí fue cuando todo empezó a volverse extraño. Al principio lo tomó con calma, no insistió demasiado. Pero algo cambió. La siguiente vez que la vi, empezó a decir que no era gran cosa, que yo estaba siendo egoísta, que realmente pensaba que yo sería la única persona que la entendería. Estaba herida, se notaba, pero no me parecía justo ceder. Yo también tenía mis propias cuentas que pagar, y no iba a entregarle mis ahorros a alguien con quien ni siquiera vivía. Cuanto más lo pensaba, más sentía que estaba tratando de manipularme. Una semana después, recibí un mensaje de un amigo. Al parecer, Alex había empezado a contarle a todos que estábamos teniendo problemas porque yo me negaba a ayudarla cuando más lo necesitaba. Al principio lo ignoré. La gente habla, tal vez solo estaba desahogándose, pero las cosas escalaron muy rápido. Una noche, volví tarde después de salir con unos amigos. Revisé mi teléfono y tenía varios mensajes de Alex. Estaban llenos de desesperación, pero hubo uno que me dejó helado. Me acusaba de agresión. Al principio no lo creí. Pensé que era una broma, que estaba borracha o que aún seguía enojada por el tema del dinero. Pero no era una broma. Me dijo por mensaje que yo la había atacado cuando ella solo quería hablar de su renta. Estaba en shock. No podía procesarlo. Estaba tratando de voltear toda la situación y hacerme parecer el villano. No tenía sentido. Ella fue quien me pidió dinero. Ella fue quien insistió incluso después de que le dije que no. Y ahora me estaba acusando de algo tan grave. Intenté llamarla para aclararlo todo, pero no contestaba. En lugar de eso, recibí otro mensaje. Me dijo que ya le había contado a sus amigos y familia lo que había pasado. Estaba haciendo que pareciera que yo le había hecho algo terrible, algo que nunca ocurrió. Estaba furioso, herido, confundido. No entendía qué quería lograr, pero sabía que tenía que manejarlo con cuidado. No podía dejar que la situación se saliera más de control. Lo peor vino después. Empezó a publicar en Facebook. Hizo una publicación larga diciendo que estaba en una relación tóxica, que alguien en quien confiaba se había aprovechado de ella. Sus seguidores comenzaron a comentar. Todo se salió de control. Gente que ni conocía me etiquetaba en publicaciones llamándome monstruo, diciendo que no merecía estar con ella. Yo no podía hacer nada. Me sentía impotente, completamente estupefacto de cómo todo eso estaba ocurriendo.
Pensaba que estaba saliendo con una persona normal, alguien que no intentaría manipularme o controlar mi vida. Pero ahí estaba, arruinando mi reputación con acusaciones falsas. Intenté hablar con ella de nuevo. Le dije que era una locura lo que estaba haciendo, que estaba dañándome sin razón. Pero no quiso escucharme. Me dijo que ya había tomado una decisión, que nada de lo que dijera cambiaría su experiencia. Incluso agregó que si no la ayudaba con el alquiler, entonces claramente no me importaba. Pero en ese punto, ya no me importaba. Había cruzado un límite. Eventualmente, la tormenta en redes sociales se calmó. La gente lo olvidó, pero eso no me hizo sentir menos traicionado. No podía creer que hubiera llegado tan lejos como para acusarme de algo tan serio solo porque no quise darle dinero. Fue como si me hubiera estado usando para conseguir lo que quería, sin importar a quién lastimara en el proceso. He intentado seguir adelante, pero de vez en cuando alguien menciona su nombre o veo una publicación suya en redes, y todo vuelve a mi mente. Es un recordatorio constante de lo que pasó. Jamás olvidaré lo rápido que todo pasó de ser normal a volverse fuera de control. Es terrible darse cuenta de que hay personas capaces de retorcer la realidad de esa forma, pero creo que aprendí por las malas a tener cuidado con a quien dejo entrar en mi vida. La confianza lo es todo, y cuando se rompe es casi imposible de reconstruir. Han pasado años desde que ocurrió, pero todavía pienso en ello de vez en cuando. Fue el tipo de traición que se queda contigo, no solo por el acto en sí, sino por cómo te hace cuestionarlo todo. La confianza, las amistades y tu propio criterio. Siempre tuve un círculo pequeño de amigos. Creía saber en quién podía confiar. Pero la vida tiene una forma retorcida de mostrarte que las personas no siempre son lo que parecen. Todo comenzó como cualquier relación normal. Paul era encantador, gracioso, fácil de hablar, con esa sonrisa que hacía que todos se sintieran cómodos. Lo conocí en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común. Al principio no pensé mucho en él. Parecía uno más. Pero tenía algo. Su forma de hacerme reír me hizo prestarle atención. Empezamos a salir. Podía notar que le gustaba. Me invitaba a salir, íbamos a citas, y todo parecía avanzar en la dirección correcta. Nos estábamos divirtiendo, o eso creía yo. En ese momento, mi mejor amiga, Emily, y yo, éramos inseparables. Llevábamos años de amistad, dramas del colegio, el estrés de la universidad, relaciones. Pasamos por todo juntas. Siempre creí que teníamos ese tipo de conexión que no necesitaba explicación. Cuando Paul apareció, ella se alegró por mí. Me animó a seguir adelante con él. Decía que parecía perfecto para mí, que tenía la vibra ideal. Me hizo sentir aún más segura. Pero una parte de mí siempre sintió que había algo raro en Paul. Era demasiado encantador, demasiado perfecto, como si estuviera actuando. Las cosas iban bien. Salíamos, hablábamos del futuro, hacíamos planes, y empecé a enamorarme. Lo confié todo, y lo peor fue que Emily se volvió muy cercana a él. Venía a casa y los tres pasábamos tiempo juntos. Pensé que era genial que se llevaran tan bien. Fui ingenua por pensar que todo estaba bien. Pero unos 6 meses después, las cosas empezaron a cambiar. Paul no se comportaba de forma extraña exactamente, pero empecé a notar pequeños detalles. Estaba más pegado al teléfono, incluso cuando estábamos juntos. Cancelaba planes a último momento. Cuando le preguntaba, me daba excusas vagas. Y entonces empecé a notar que se acercaba demasiado a Emily. Se enviaban mensajes constantemente, hacían chistes internos, incluso salían a verse sin mí. Al principio no pensé mal, también eran amigos, ¿no? Pero una noche vi algo que no pude ignorar. Era un martes cualquiera. Estaba en casa de Emily pasando el rato como siempre.
Mientras ella estaba en la cocina, me levanté para tomar algo y vi su teléfono sobre el sofá boca arriba. No estoy orgullosa de lo que hice, pero la curiosidad me ganó. Lo tomé para ver la hora y no pude evitar ver los mensajes. Había muchos entre ella y Paul. Al principio parecían normales, pero luego vi algunos que me helaron la sangre. Paul le escribía cosas como: «No puedo esperar a verte esta noche, y ojalá pudiera estar solo contigo». Mi corazón empezó a latir con fuerza. Leí más, y no eran solo mensajes amistosos. Eran coquetos. Estaban cruzando la línea, y entonces lo vi. Una foto. No era una foto explícita, pero bastó para que todo tuviera sentido. Paul y Emily, sonriendo. Demasiado cerca. Me cayó todo de golpe. No sabía si sentía más rabia o dolor, pero algo estaba muy mal. Dejé el teléfono en su sitio y salí de la habitación. No podía enfrentarla en ese momento. Estaba destrozada. Me repetía que tal vez estaba exagerando, pero en el fondo, sabía. Tenía que enfrentar la verdad, aunque me enfermaba solo pensarlo. Esa misma noche, Paul vino a mi casa. Se veía normal, pero yo podía notar que algo no andaba bien. Estaba distante. Ni siquiera recuerdo qué le dije exactamente. Solo recuerdo preguntarle si pasaba algo entre él y Emily. No fue una acusación. Solo necesitaba preguntar. Me miró. Por un segundo pensé que lo iba a negar. Pero no lo hizo. Me miró a los ojos y lo admitió. Él y Emily llevaban semanas viéndose a mis espaldas. Habían estado acostándose juntos y no sabían cómo decírmelo. Dijo que simplemente pasó. No hubo disculpas, no mostró arrepentimiento. Le daba igual. Era como si ya hubiera desconectado emocionalmente. No recuerdo qué pasó después. Creo que me quedé ahí en shock, intentando asimilar que las dos personas en las que más confiaba me habían mentido. Me sentía atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar, pero no podía negarlo más. Esa era la verdad. Por supuesto rompí con él. No había nada que pensar. No podía estar con alguien que me había traicionado así. Alguien que no respetaba ni nuestra relación, ni mi amistad con Emily. Pero lo peor no fue perder a Paul. Fue perder a Emily. No podía volver a verla igual. Me costó muchísimo aceptar que mi mejor amiga se había acostado con mi novio. No sé cómo alguna vez llegué a confiar en ella. Todavía no entiendo por qué lo hicieron. No fue solo la infidelidad, fue el engaño constante, las mentiras en mi cara. Yo siempre estuve ahí para ellos, y al final no significó nada. La traición no fue solo de parte de Paul, también fue de Emily, y sinceramente, no creo que jamás olvide cómo ambos me hicieron sentir. Se suponía que iba a ser una gran noche. Honestamente, el tipo de cumpleaños que uno espera. Una buena cena, algunas risas, tal vez unas copas, y simplemente disfrutar del momento con alguien especial. Pero en lugar de eso, se convirtió en una de las experiencias más incómodas y estresantes de mi vida. No puedo ni mirar atrás sin sentir esa ola de ansiedad de nuevo. Todo empezó cuando Destiny me contó sus planes para su cumpleaños. Estaba súper emocionada y no paraba de hablar sobre lo mucho que quería que fuera una noche memorable. Dijo que planeaba salir con algunos amigos cercanos a un buen restaurante en el centro. Al principio sonaba bien, no tenía nada extravagante en mente, y yo estaba feliz de invitarla y asegurarme de que pasara una buena noche. Pensé, perfecto, la llevo a un lugar lindo y lo mantenemos sencillo. Una cena, quizás un postre, y listo. Pero debería haber notado que algo andaba mal cuando empezó a mandarme mensajes esa misma mañana. No paraba de decir cosas como: invité a un par de personas más, o mis amigos también quieren venir. No le di mucha importancia en ese momento. Ella es social, le encanta estar rodeada de amigos y además era su cumpleaños.
¿Qué daño podría hacer un par de personas más en la cena? No me imaginé que eso era solo el comienzo del caos. Debo admitir que no hice muchas preguntas. Solo estaba emocionado de celebrar con ella. Llegué al restaurante un poco antes para asegurar la mesa, y cuando entré, se me cayó el alma al suelo. Sí, Destiny ya estaba allí, pero también había varias personas sentadas. Pensé que eran sus amigos más cercanos, quizás 4 o 5 personas, pero cuando miré bien, había al menos 15 personas charlando y riéndose como si fuera una fiesta. Me congelé por un momento. Fue entonces cuando lo entendí. Esto no era una cena íntima de cumpleaños para 2. Ella había invitado a medio mundo, y no me lo había dicho. No soy de los que se asustan con las multitudes, pero esto fue mucho más de lo que esperaba. El restaurante no era muy grande, así que todos estaban apretados alrededor de varias mesas, y yo ni siquiera sabía dónde sentarme. Destiny, en cambio, estaba sentada con una gran sonrisa, como si todo estuviera saliendo exactamente como lo había planeado. Me llamó para que me acercara, y pude notar que estaba orgullosa de la sorpresa. Me presentó a todos, y yo traté de actuar tranquilo, como si no estuviera completamente colapsando por dentro. La noche fue una especie de borroso incómodo. Cada vez que pensaba que tenía la situación bajo control, aparecía más gente. Para cuando llegaron los aperitivos, la mesa se había convertido en un desfile de desconocidos, y yo era solo un tipo ahí sentado, preguntándome cómo iba a terminar esto. No era que no quisiera que Destiny se divirtiera, pero esto no era lo que yo había imaginado. Aún así, decidí seguirle el ritmo. ¿Qué otra cosa podía hacer? Y entonces, llegó la cuenta. Pensé que sería algo sencillo. Pagaría por la comida de Destiny, tal vez algunas bebidas para mí, y listo. Pero número. Todos en la mesa parecían esperar que yo pagara por toda la cuenta. Hubo un cambio de energía cuando el camarero dejó la cuenta frente a mí. Sentí que toda la mesa me miraba, como si esperaran ver qué haría. Podía sentir cada mirada clavada en mí. Estaba en shock. No me molestaba pagar una buena cena para Destiny, pero ahora me estaban pidiendo cubrir 15 personas, 15 cuentas separadas, y Destiny no ayudaba en lo más mínimo. Solo estaba ahí sentada, sonriendo, como si nada raro estuviera pasando. Ni siquiera intentó calmar la situación o sugerir que cada quien pagara lo suyo. Nada, solo actuaba como si todo estuviera perfectamente bien. El camarero, que claramente tenía práctica con situaciones tensas, empezó a mencionar la propina sugerida. Y era una locura. La cuenta subía y subía, mucho más de lo que alguna vez imaginé. Sentía el corazón golpearme el pecho. Miré a mi alrededor. Todos actuaban como si fuera normal que yo pagara, como si yo hubiera firmado para esto, como si fuera mi deber. No sabía qué hacer. Me sentía atrapado. Nunca había estado en una situación así. No soy millonario, ni tengo dinero para andar tirándolo. Y definitivamente no estaba preparado para pagar toda esa cuenta sin ningún aviso. Lo peor de todo era que Destiny ni se había molestado en pensar en cómo esto me afectaría. Saqué mi tarjeta, sintiendo la presión sobre mí. No podía echarme atrás sin quedar como el villano. El grupo ya había vuelto a sus charlas como si todo estuviera bien, pero yo no podía dejar de sentir que me estaban usando. Estaba pagando por una noche que yo no planeé, con gente que ni conocía, por una celebración que debería haber sido para ella y yo, no una cena grupal improvisada. Me sentía como un tonto, como si hubiera caído en una trampa. Y Destiny seguía tan despreocupada, sin mostrar un mínimo de empatía por la situación en la que me había metido. Como si el hecho de que fuera su cumpleaños justificara todo. Cuando al fin pagué la cuenta, sentí un gran alivio, pero era una especie de alivio amargo. Ella y sus amigos siguieron riendo, conversando,
como si yo no estuviera ahí, como si no se dieran cuenta del mal rato que estaba pasando. Y lo peor de todo es que Destiny nunca me dio las gracias, ni una palabra. No pareció entender lo que acababa de sacrificar, lo incómodo que me sentí, ni lo fuera de lugar que fue todo esto. Y sinceramente, ese momento se me quedó grabado. Fue la primera vez que me di cuenta de que tal vez no me estaban valorando como yo merecía. Esa noche me hizo cuestionar muchas cosas sobre nuestra relación. Nunca le dije a Destiny cómo me sentí. No creo que pudiera haberlo hecho. Pero en el fondo, supe que algo cambió esa noche. No había vuelta atrás. Terminamos unas semanas después. Me fui sintiéndome como si hubiera sido parte de un mal guión de película, uno donde el protagonista es manipulado sin darse cuenta. Nunca voy a olvidar esa cena de cumpleaños, ni la forma en que me hizo sentir como un extra en el gran plan de alguien más. Pensé que había encontrado al chico perfecto. Nick era todo lo que en ese momento creí que quería. Encantador, guapo, divertido. Nos conocimos por una app de citas, como la mayoría de los chicos con los que había salido, y él parecía diferente. No en ese modo raro o pegajoso, sino como el tipo de persona que podrías presentar a tus amigos, que te haría reír y que te tomaría de la mano como si fueras la única persona en la habitación. Todo con él se sentía bien, y honestamente no podía esperar a pasar más tiempo juntos. Empezamos a chatear todos los días desde que nos conocimos. Nuestras citas eran tranquilas. Una cena casual aquí, una noche de películas allá. Nada demasiado intenso. Pero creo que ahí fue donde comenzaron los problemas. Todo era tan suave, tan sencillo al principio, que no vi las señales de alerta. Al principio no era nada extraño. Recordaba pequeños detalles de nuestras conversaciones, como cuáles eran mis snacks favoritos o cómo me gustaba el café. A veces aparecía con ellos, o me los mencionaba por mensaje. Era lindo, al principio. Pero luego, esas pequeñas cosas comenzaron a acumularse, y antes de darme cuenta, ya no eran tan lindas. Empezó con los mensajes. Me escribía muchísimo. Me mandaba mensajes por la mañana, durante el día para ver cómo iba mi jornada, y por la noche. No me molestaba el hecho de que me escribiera seguido, sino que siempre parecía saber cuándo yo estaba libre. Estaba en mi pausa del almuerzo, y justo entonces me llegaba un mensaje suyo preguntando cómo iba mi día. Subía una selfie a Instagram, y al minuto me llegaba un texto de él diciéndome lo linda que salía. Al principio lo dejé pasar. Pensé que tal vez solo estaba siendo paranoica. Al fin y al cabo, yo había iniciado todo esto con él, ¿no? Tal vez solo estaba exagerando, pero las cosas empezaron a volverse más raras. Comencé a encontrarlo en lugares donde yo solía ir. No era como si estuviera sentado allí esperándome, pero aparecía en la misma cafetería donde yo estaba, o en el parque. Una vez me lo topé en el supermercado justo cuando iba a comprar snacks para ver películas. Al principio pensé que eran coincidencias. Al fin y al cabo, la gente va a los mismos lugares, ¿no? Pero después de varios encuentros casuales así, empecé a sentirme incómoda. Había algo que no estaba bien. No quería exagerar ni armar un escándalo por nada, pero no podía evitar la sensación de que me estaba siguiendo, como si supiera dónde iba a estar antes que yo misma. Ya no parecía una coincidencia, parecía planeado, como si se asegurara de estar donde yo estuviera sin que yo lo invitara. La gota que colmó el vaso fue una noche cuando estaba en casa, revisando Instagram. Me llegó un mensaje suyo. Era solo un texto simple. ¿Estás pasando una buena noche? Pero algo en eso me hizo detenerme. No le había dicho que estaba en casa. Ni siquiera había publicado nada en redes sociales.
Nada. Me asomé por la ventana, no sé por qué, pero tenía ese presentimiento en el estómago. Y ahí estaba él, parado junto a su coche al otro lado de la calle, mirando hacia mi edificio. Ni siquiera intentaba esconderse. Estaba allí, de pie, mirando hacia mi ventana, como si estuviera esperando que yo lo notara. Y fue entonces cuando todo encajó. Nick no solo me mandaba mensajes todo el tiempo o aparecía en lugares al azar, me estaba siguiendo. No sé cómo lo hacía, pero me estaba rastreando. Sentí que me ahogaba. No sabía qué hacer. Parte de mí quería enfrentarlo, preguntarle por qué hacía eso. Pero tenía miedo. Miedo de empujarlo demasiado. Miedo de lo que pudiera hacer si lo confrontaba. Así que dejé de responderle. Lo bloqueé en redes sociales. No quería que tuviera ninguna forma de contactarme. Pero bloquearlo no funcionó. Unos días después, recibí un mensaje de un número desconocido. Era él. Estaba usando otro teléfono. Ahí fue cuando me di cuenta de que esto era realmente grave. Los mensajes empezaron a ponerse turbios. Me decía cosas como, solo quiero estar cerca de ti, o sé que todavía piensas en mí. Y no solo eran los mensajes. Volví a verlo rondando. Ahora lo encontraba afuera de mi edificio, por las noches, o estacionado unas calles más abajo, sentado en su coche mirando hacia mi casa. Incluso me escribía mientras estaba ahí, diciéndome lo hermoso que se veía mi apartamento desde afuera. Estaba aterrada. No sabía qué hacer. No podía lograr que me dejara en paz. Cada vez que creía que por fin lo había entendido, volvía a aparecer, colándose en mi vida como una sombra de la que no podía escapar. Intenté hablar con algunos amigos sobre eso, pero nadie me tomó en serio. Pensaban que estaba exagerando. Tal vez no entendían lo escalofriante que es que alguien te acosara así. Ahí fue cuando entendí que estaba sola con esto. Me tenía atrapada. Finalmente, después de semanas de vivir así, decidí llamar a la policía. Me dijeron que pidiera una orden de alejamiento, pero ni siquiera eso lo detuvo. Estoy segura de que solo buscó nuevas formas de contactarme, usando otros números, otras cuentas. Sentí que no había ningún lugar donde pudiera estar segura, que no importaba cuánto corriera, él siempre me iba a encontrar. Tuve que irme de la ciudad. Me mudé a una zona completamente diferente. Cambié de número y borré mis redes sociales. Pero incluso ahora, todavía me preocupa. A veces cuando voy caminando por la calle o reviso mi celular, tengo ese presentimiento horrible, esa sensación de que me está mirando. Y sinceramente, creo que siempre voy a sentirlo así. Lo peor de ser acosada no es solo la persona en sí. Es el miedo constante de que siempre están allí, esperando su próxima oportunidad para colarse de nuevo en tu vida. Y no importa cuánto corras, no puedes escapar del sentimiento de que están justo detrás de ti. Nunca pensé que algo así pudiera pasarme a mí. Siempre había escuchado sobre cosas extrañas que le ocurrían a otras personas, pero jamás imaginé que sería yo quien terminaría atrapado en una situación tan retorcida. Ahora, al mirar atrás, todavía no puedo creerlo. Salí un tiempo con una chica llamada Jenny. Era distinta, de una forma que al principio me pareció encantadora. Tenía una especie de aura misteriosa, como si no encajara con lo convencional. Para ser honesto, no le di demasiada importancia. Quizás debería haberlo hecho. Todo empezó de forma bastante inocente. Nos conocimos a través de amigos en común y al principio era bastante tranquila. Pensé que simplemente era artística y algo excéntrica, pero conectamos de inmediato. Jenny tenía esa vibra de que siempre estaba unos pasos adelante, como si supiera algo que tú no, y honestamente, eso me parecía emocionante. ¿Quién no querría salir con alguien con ese tipo de energía?
Era genial, misteriosa y, en la superficie, parecía bastante normal. Pero no tardé mucho en empezar a notar ciertas cosas. Primero fueron detalles pequeños, como que siempre preguntaba por mi cabello. Al principio pensé que solo era afectuosa, o quizás un poco obsesiva, pero de una manera linda. Después de pasar tiempo juntos, siempre me pedía si podía quedarse con un poco de mi cabello. Me pareció raro, pero de ese tipo de rarezas inofensivas. Bromeaba diciendo que haría un álbum de recuerdos con pequeños detalles de nuestra relación. Me reí. Porque bueno, ¿quién no guarda recuerdos de alguien especial, verdad? Pero comenzó a pasar cada vez más seguido. Primero eran solo unos mechones que cortaba mientras yo dormía o cuando no estaba prestando atención. No pensé demasiado en ello. Otra de sus rarezas. Luego se volvió extraño. Comenzó a hablar del poder que sentía en ciertas cosas. Decía que mi cabello tenía energía, que podía sentir cosas a través de él. Pensé que estaba bromeando, así que me reí. Pero cuanto más hablaba, más incómodo me sentía. Una noche, todo cambió. Fui a su casa y noté que había un montón de velas encendidas por todo el cuarto. No del tipo romántico que uno espera en una cita, sino de las que verías en un ritual. Había símbolos raros dibujados en las paredes, como con tiza, y algunos de sus libros estaban llenos de escrituras antiguas o hechizos. Me dio escalofríos. Le pregunté qué pasaba con todas esas velas y libros extraños, y solo me sonrió como si yo fuera un paranoico. Dijo que era un pasatiempo, algo que hacía por claridad espiritual. Pero el ambiente en ese cuarto era inquietante. Algo no estaba bien. Intenté no darle demasiada importancia. Me dije que tal vez solo estaba exagerando. Pero cuando me fui, la vi sacando discretamente cabellos de mi chaqueta. No tenía idea de cuánto tiempo llevaba haciendo eso. Y fue ahí cuando me di cuenta de que algo estaba muy mal. Las semanas siguientes fueron un borrón. El comportamiento de Jenny se volvió cada vez más extraño. Se mostraba distante, pero al mismo tiempo, había algo posesivo en ella. Es difícil de explicar, pero hacía cosas que me hacían sentir que ya no tenía privacidad. Me seguía. Cuando le preguntaba qué estaba haciendo, me miraba con una expresión extraña, como si no me escuchara, como si mirara a través de mí. Un día, mientras limpiaba mi apartamento, encontré unos cabellos pegados a una nota adhesiva sobre mi escritorio. La nota decía: "Para nuestra conexión". Fue el momento en que todo encajó. No solo guardaba mi cabello como un recuerdo, lo estaba recolectando, y lo hacía con un propósito que ya no parecía inofensivo. Revisé el resto del departamento y encontré más. Debajo de mi almohada, en los cajones, en rincones escondidos. Era como si me estuviera marcando, como si me estuviera usando para algo. La confronté. Intenté mantener la calma, pero la ansiedad me carcomía por dentro. Me dijo que solo estaba conservando nuestra conexión, que el cabello la ayudaba a sintonizar conmigo. Pero cuanto más hablaba, más parecía que se refería a otra cosa completamente distinta. Le pedí que parara, pero ella solo se encogió de hombros, como si no fuera gran cosa. En ese momento tuve miedo. No sabía en qué tipo de juego estaba metido, pero tampoco quería averiguarlo. Y entonces pasó lo peor. Una noche llegué del trabajo y la encontré dentro de mi apartamento. No se suponía que estuviera ahí. No tenía llaves. Se las arregló para entrar. No sé cómo. Tenía una pequeña caja en las manos. No sabía qué había dentro, pero vi que estaba llena de más cabello mío. Mechones, como si hubiera estado cortándolos durante semanas. No sabía qué planeaba hacer, pero tenía un presentimiento horrible. Algo muy malo estaba por suceder. No me dejaba irme. Me decía que ya casi estaba listo.
Tenía una mirada tan intensa que me dejó helado. Fue ahí cuando entendí que me había estado haciendo brujería. No sabía cómo reaccionar, pero supe que no podía quedarme allí. Agarré mis cosas, llamé un taxi y me fui. No volví más. Todo fue como una pesadilla oscura de la que no podía despertar. Jenny nunca fue una persona normal, pero jamás imaginé que llegaría tan lejos. No sé qué pretendía hacer con todo ese cabello. No sé qué clase de ritual o hechizo estaba tratando de realizar, pero estoy seguro de que no quiero saberlo. Lo peor de todo es que creo que sigue allá afuera, intentando terminar lo que empezó. No sé si estoy a salvo. Tal vez suene paranoico, pero todavía reviso debajo de mi almohada, en mis cajones, entre mis cosas, por si acaso. Nunca sabes lo que alguien así podría hacer.